José Antonio Rivera va a desarrollar la temática relacionada al papel de los tribunales constitucionales en democracia y los retos del siglo XXI. Estimado doctor Rivera, adelante, por favor, lo estamos escuchando. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En principio, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores por haberme honrado con la invitación de participar en este tan importante evento, destacando su visión plural en el ámbito académico. También destacar la importancia de este evento en coyuntura en la que el proceso acelerado de transformación societal, la transformación y avance tecnológico exigen de respuestas en el ámbito jurídico. Voy a abordar en este evento el tema referido al papel de la jurisdicción constitucional en democracia. Lo haré en 4 partes. En una primera parte haré una resumida referencia a las bases y fundamentos de la jurisdicción constitucional. En una segunda parte referiré el papel de la jurisdicción constitucional en sus orígenes y cómo ha evolucionado este papel. En una tercera parte abordaré el análisis del papel de la jurisdicción constitucional en democracia en específico y cerraré con una descripción no limitativa de los retos que enfrenta la jurisdicción constitucional en democracia en este siglo XXI. Abordando el primer tema sobre las bases y fundamentos de la jurisdicción constitucional, es importante recordar que esta jurisdicción se orienta a afirmar el principio de soberanía constitucional, la racionalización del ejercicio del poder, la vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona y la acción interpretativa e integradora de la Constitución. La creación y funcionamiento de la jurisdicción constitucional tiene su base y fundamento, primero, en el sistema constitucional diseñado por el Poder Constituyente, que sobre la base de un pacto social político fija las reglas básicas de convivencia pacífica y de construcción democrática de la sociedad. Otra base es el Estado constitucional de derecho, entendido como el modelo de organización social política en el que toda actividad estatal se subordina al ordenamiento jurídico, en cuya cúspide se encuentra la Constitución como la norma suprema que fija las condiciones de validez formal y material del resto del ordenamiento jurídico, así como de las decisiones y resoluciones de las autoridades públicas. Una tercera base es la Constitución material con fuerza normativa y de naturaleza fundamental. Pues la concepción de la Constitución como norma vinculante y no meramente programática implica que el cumplimiento de sus mandatos no puede dejarse a discrecionalidad del legislador, menos del administrador. Como señaló el profesor italiano Mauro Capelletti, la Constitución, considerada no como una simple pauta de carácter político, moral o filosófico, sino como una ley verdadera, positiva y obligante, con carácter supremo y más permanente que la legislación positiva ordinaria. Y finalmente, su fundamento de la jurisdicción constitucional, el Estado democrático, que comporta la efectividad del principio de representación indirecta a través de elecciones, partidos, sufragio universal, asambleas representativas, el equilibrio entre los poderes, el respeto a las minorías, el reconocimiento, vigencia y pleno respeto de las libertades ciudadanas. En ese contexto, ¿cuál es el papel de la jurisdicción constitucional en los orígenes de su creación y cuál fue la evolución en el tiempo? En su concepción originaria, la jurisdicción constitucional se instituye para desempeñar la función de resolver el conflicto constitucional que puede generarse entre el poder constituyente y el poder legislativo cuando éste, al ejercer su labor legislativa, sea parte del diseño del sistema constitucional realizado por aquel infringiendo la Constitución. Entonces, originalmente, la jurisdicción constitucional desempeñaba el papel de legislador negativo, como definió Hans Kelsen, pues dependiendo del modelo adoptado por cada Estado, realizaba la labor de establecer la nulidad preexistente e inaplicar la ley al caso concreto
cuál es el modelo americano de la revisión judicial, o anular la ley y expulsar del ordenamiento jurídico, cual como es el modelo europeo de control de constitucionalidad. Cabe recordar que el modelo americano de la revisión judicial en su origen, sentencia del caso Marbury versus Madison, establecía la aplicación por los jueces y tribunales de la ley expedida por el legislativo en un caso concreto, cuando esa norma era contraria a la Constitución, disponiendo la inaplicación. Destaco. La base de esa línea de acción es que las facultades del órgano legislativo se encuentran limitadas por el texto de la Constitución, por lo que los tribunales no deben acatar ni aplicar aquellas normas dictadas por el legislativo que fuesen opuestas a la Constitución, siendo, por el contrario, la obligación de la judicatura reafirmar la vigencia y aplicabilidad del texto fundamental como ley suprema del país. De otro lado, es importante señalar que en el modelo europeo o control concentrado de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, partiendo del principio de supremacía constitucional, establece que una ley que infringe las normas de la Constitución se vicia de nulidad, por lo que debe ser anulada y expulsada del ordenamiento jurídico. Recuérdese que la garantía de la Constitución encomendada al Tribunal Constitucional reposa en la posibilidad de nulificar los actos de creación normativa para depurar el ordenamiento jurídico. En conclusión, en su origen, la jurisdicción constitucional desempeñó el papel del legislador negativo. Ese papel desempeñado por la jurisdicción constitucional ha generado en el ámbito académico un debate sobre el grado de legitimidad de la jurisdicción constitucional para invalidar las normas que el legislador democrático ha expedido. Debate que ha propiciado lo que en el ámbito académico se conoce como la objeción democrática o argumento contramayoritario. Así, el profesor Víctor Ferreres afirma que desde el punto de vista democrático no es legítimo que los tribunales invaliden leyes aprobadas por las asambleas electas por el pueblo. Por su parte, el profesor Tusnet señala que el tribunal, compuesto por miembros no elegidos por el pueblo, declare nula una norma o decisión de un órgano elegido democráticamente, como es el legislativo, el ejecutivo, es la razón principal por la cual se dice que los jueces ejercen un poder contramayoritario con el que Tusnet no está de acuerdo. Frente a esa posición, los profesores Luigi Ferrajoli, Ronald Dworkin, han argumentado que para solventar el problema de la objeción democrática debe mirarse a la democracia desde su concepción sustantiva, no meramente procedimental. Eso significa que si bien la democracia es una forma de gobierno en la que el poder de decisión de la cosa pública pertenece al pueblo, aquella necesariamente debe clasificarse para su entendimiento en procedimental y sustantiva. La primera responde a los procesos que cuestionan el ideal democrático, que custodian, el ideal democrático, como el proceso electoral, por ejemplo. Entonces, la segunda se refiere a la sustancia y el núcleo de la misma democracia. Esto es, si este ideal de gobierno se refiere a que todo el pueblo debe gobernar, ese método de toma de decisiones públicas ha de partir de la garantía de ciertas precondiciones para su funcionamiento. Como señala Ronald Dworkin, del aseguramiento de aquellas que sustentan la toma de decisiones en condiciones de igualdad y de libertad. De modo que los derechos humanos a la vida, a la dignidad, a la igualdad, a la libertad, son condiciones necesarias que imposibilitan el ejercicio democrático del poder cuando no se garantizan. En estas condiciones, como dice Luigi Ferrajoli, cuando el juez o tribunal constitucional invalida una ley que justamente vulnera o disminuye el ejercicio de alguno de estos derechos, lo que se está haciendo es realmente preservar la democracia y no atentarla, como sostiene la otra escuela. Más allá del referido debate académico, la jurisdicción constitucional en su origen fue asumiendo funciones encaminadas a respaldar el equilibrio entre los poderes del Estado y reforzar la separación de funciones o división vertical u horizontal del ejercicio del poder político. Ello tomando en cuenta que para racionalizar el ejercicio del poder político, la Constitución proclama el principio de separación de funciones, así como el de división vertical o territorial del poder y distribuye las competencias a nivel vertical y horizontal. Entonces, la jurisdicción constitucional, en cumplimiento de su función de defensor y garante de la Constitución,
controla que los órganos del poder constituir, los gobiernos de niveles territoriales, ejerzan sus funciones en el marco de la distribución de competencias realizada por la Constitución. A partir de la Segunda Posguerra Mundial, en el modelo europeo kelseniano de control de constitucionalidad adoptado en algunos estados europeos, la jurisdicción constitucional ha desempeñado la función de guardián o intérprete supremo de la Constitución, en situaciones en las cuales puede verse el orden constitucional amenazado por poderes o movimientos antidemocráticos. Así, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania tiene la atribución de declarar la anticonstitucionalidad de los partidos que, por sus objetivos o por el comportamiento de sus afiliados, se proponga menoscabar o eliminar el orden constitucional liberal y democrático o poner en peligro la existencia de la República Alemana. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha emitido dos fallos. El 23 de octubre de 1952 declaró inconstitucional al Partido Nacional Socialista y el 17 de agosto de 1956 al Partido Comunista Alemán. En la actualidad, la jurisdicción constitucional desempeña funciones ligadas a la protección de derechos constitucionales de carácter político, como son las funciones de fiscalización de los partidos o de conocimiento de recursos de carácter electoral. Así, por ejemplo, se tiene el caso del Tribunal Federal de Alemania, el caso del Consejo Constitucional de Francia o del Tribunal Constitucional de Austria. La jurisdicción constitucional ha evolucionado considerablemente, en razón de que la evolución del Estado democrático constitucional de derecho, no solamente en cuanto al modelo de control de constitucionalidad, sino también con relación a las funciones que desempeña un tribunal constitucional. En los tiempos actuales, entonces, desempeña el papel de máximo guardián e intérprete de la Constitución y protector de los derechos fundamentales y derechos humanos, ejerciendo sus funciones en tres ámbitos: el normativo, en el que realiza el control sobre las normas del ordenamiento jurídico para establecer el cumplimiento de las condiciones de validez formal material establecidos por la Constitución. En el ejercicio del poder político, ejerciendo un control sobre el ejercicio del poder político por los órganos del poder constituido, verificando que cada órgano o autoridad desempeñe sus funciones en el marco de las competencias, funciones y atribuciones asignadas por la Constitución. Y en el ámbito tutelar, ejerciendo la función de protector de los derechos fundamentales y derechos humanos ante las amenazas de restricción, supresión o vulneraciones por actos u omisiones de autoridades públicas y de los particulares. Al cumplir las funciones referidas, la jurisdicción constitucional también desempeña el papel de orientación a las autoridades públicas, así como a jueces o tribunales de la jurisdicción ordinaria, para que su actuación no se separe de una interpretación de la Constitución adecuada al sentir democrático de la sociedad, y así evitar que las autoridades judiciales incurran en desviaciones indeseables del diseño constitucional en el ejercicio de sus funciones. Entonces, podemos señalar que en la actualidad la jurisdicción constitucional, a través de los tribunales constitucionales, está orientada en gran manera a encauzar la actuación de los poderes públicos dentro de los límites que impone el respeto a la voluntad del pueblo. Está entendida con arreglo a un sistema global de representación política democrática y con sujeción, por ende, no solo al texto positivo de las leyes aprobadas por los parlamentos representativos, sino a los valores supremos, principios fundamentales que se concretan en el reconocimiento de los derechos humanos, al diseño del sistema constitucional definido por el poder constituyente en la Constitución. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la jurisdicción constitucional en democracia? Como señala el profesor Alan Broer Carías, en el mundo contemporáneo el Estado democrático está constituido sobre 4 elementos fundamentales: la existencia de una Constitución como norma suprema, con fuerza vinculante y directamente aplicable a la solución de los conflictos entre particulares y el Estado; la democracia como régimen político que tiene por objeto asegurar el gobierno del pueblo como titular de la soberanía, sea en forma directa a través de representantes o bien mediante instrumentos para su ejercicio directo. Tercer elemento es el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos con el fin esencial del orden político. Y el cuarto elemento,
es el control del poder político como sistema político constitucional que tiene por objeto impedir el abuso de quienes ejercen el poder estatal frente a los ciudadanos. Entonces, el Estado democrático tiene 4 elementos cualificadores en el mundo contemporáneo, y esos elementos son, primero, el principio de soberanía popular como el modo específico y peculiar de concebir el poder del Estado, en el que el referente último es la voluntad del pueblo. 2, la concepción plural de la sociedad, lo que supone una comprensión de la sociedad como un entramado en el que interaccionan los diferentes grupos sociales situados en un plano de igualdad, grupos que responden a la propia libertad del ser humano, que a la par proporcionan a éste la posibilidad de desarrollar libremente y en plenitud su personalidad. Tercer elemento cualificador es la participación como principio rector de la vida social y política, lo que significa que el proceso político debe estar asentado en la participación de todos los ciudadanos en la conformación de los órganos de poder constituido y en la expresión de su voluntad o decisión política sobre asuntos o temas sometidos a su consideración por autoridades del gobierno a través de los mecanismos previstos por la Constitución. Y el cuarto elemento caracterizador es la democracia como principio de convivencia pacífica, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia al otro o a los otros. Ahora bien, para que pueda existir y funcionar efectivamente la democracia concebida en esos términos, y se pueda asegurar realmente la protección de los derechos humanos y la supremacía constitucional, se requiere de un marco constitucional que establezca y permita el control al ejercicio del poder político, de manera que los diversos órganos del poder constituido puedan limitarse mutuamente, de manera que mediante su división y distribución el poder pueda frenar al poder. Entonces, la jurisdicción constitucional desempeña un papel fundamental en ese Estado democrático y en la consolidación de la democracia, especialmente en aquellos estados como los latinoamericanos, en los que la democracia es relativamente joven y enfrenta aún graves dificultades y amenazas, tales como la tendencia a la perpetuación en el poder, eliminando el principio de la alternancia a través de la reelección, el debilitamiento de la independencia de los órganos de poder y la peligrosa concentración del poder político en un órgano que debilita la institucionalidad democrática, la falta de respeto de las mayorías hacia las minorías y la imposición omnímoda de la voluntad mayoritaria, la permanente y sistemática violación de derechos humanos y derechos fundamentales por acciones y omisiones del Estado. Cabe señalar que con un efectivo e idóneo control al ejercicio del poder político que se realice a través de la jurisdicción constitucional, existirá una garantía esencial de todos los valores de la propia democracia, como el respeto de la voluntad popular, la vigencia de los derechos humanos y libertades públicas, el pluralismo político, la alternancia en el ejercicio del poder, el respeto de las mayorías hacia las minorías y el Estado constitucional de derecho. Sin ese control, la democracia no es real. Se corre el riesgo de transitar del Estado democrático hacia el Estado autocrático, pues la frontera se hace difusa cuando hay exceso y arbitrariedad en el ejercicio del poder. Pues las elecciones no son completamente libres, transparentes y justas, lo que desencadena un deterioro de la legitimidad democrática. No hay transparencia en la gestión pública. Los gobernantes no rinden cuentas públicas, no permiten el acceso libre y restricto a la información pública, no se respeta la libertad de expresión, pensamiento, opinión, al contrario, se la reprime por vías directas o indirectas. En suma, sin el control de constitucionalidad, no se puede garantizar un gobierno limitado, sometido a la Constitución, con plena vigencia de las libertades públicas y la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos. Como afirma el profesor Dieter Nolle, el aporte de la jurisdicción constitucional a la consolidación de la democracia puede resultar como efecto inherente del desempeño de su función principal,
de cuidar el cumplimiento de las normas por parte de las normas de la Constitución por parte de las autoridades públicas y los órganos públicos. Entonces, el papel de la jurisdicción constitucional en democracia es la de racionalizar el ejercicio del poder político y garantizar el gobierno limitado a partir de, uno, la defensa de la supremacía de la Constitución y el diseño del sistema constitucional en ella contenido. Dos, proteger los principios democráticos ejerciendo el control de constitucionalidad sobre el ejercicio del poder político. Y tres, pacificar la sociedad a partir de la protección oportuna, efectiva, eficaz de los derechos humanos y derechos fundamentales frente a las omisiones estatales, a las decisiones y acciones de las autoridades públicas. En esa línea de razonamiento es importante tener presente que en la democracia constitucional el fin de la Constitución y la función de la jurisdicción constitucional no deben agotarse en limitar el poder al gobierno, sino tienen que posibilitar y fomentar el gobierno democrático, capaz de atender las demandas de la población, procurando mayor legitimidad de salida al sistema de gobierno y apoyando por este camino a la consolidación de la democracia. Conforme a ello, los tribunales constitucionales que conforman la jurisdicción constitucional deben y tienen que ser proactivos, ya que su misión no se limita a garantizar la supremacía del texto constitucional de las normas constitucionales escritas, sino también de los principios y valores no proclamados expresamente en la Constitución escrita. Además, es importante tener presente que las disposiciones constitucionales son cláusulas de textura abierta, indefinida e indeterminada, especialmente las disposiciones de la parte dogmática que reconocen los derechos fundamentales de las personas. Sus normas a veces expresan conceptos indeterminados como la libertad, el orden público, la democracia, la justicia, la equidad. Pero esas expresiones vagas e imprecisas de la Constitución siempre expresan algunos conceptos o valores relacionados con los fundamentos generales de una sociedad determinada y su sistema político. Por tanto, es en relación con estos últimos que el Tribunal Constitucional debe desempeñar su papel creativo y determinar el sentido exacto del concepto. Esas expresiones llamadas conceptos jurídicos indeterminados o nociones jurídicas imprecisas son las que están incluidas en las constituciones principalmente por su carácter general. Son las que los tribunales constitucionales deben explicar e identificar y mediante un proceso interpretativo deben fijar sus fronteras, para lo cual se debe tomar en cuenta sobre todo los valores supremos que derivan de la Constitución y que generalmente se encuentran en el preámbulo o en los primeros artículos del texto constitucional denominado parte axiológica. A través de la interpretación de las normas de la Constitución, desde y en conformidad con los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, los tribunales constitucionales que conforman la jurisdicción constitucional tienen que garantizar la fuerza normativa de la Constitución y proteger los derechos fundamentales y derechos humanos, dotando a estos últimos de mayor fuerza expansiva, ampliando sus contenidos. Los tribunales constitucionales deben y tienen que defender la Constitución y en especial los valores que en cada momento dado estuvieron en la base de su sanción. Por esta razón, el juez constitucional en su proceso interpretativo debe adaptar la Constitución a los valores de la sociedad y del sistema político con miras precisamente a mantener viva la Constitución. Tomando en cuenta que la sociedad es dinámica, las disposiciones constitucionales deben y tienen que ir adaptándose a lo largo del tiempo a las nuevas situaciones, de manera que vayan adquiriendo un carácter de principio o regla general de mandato omnicomprensivo que va absorbiendo la realidad a medida que avanza. Así, evitar la realización de reformas constitucionales traumáticas que tienen altos costos políticos y sociales jurídicos, haciendo la mutación constitucional por vía de interpretación. Entonces, en el siglo XXI, los tribunales constitucionales han dejado de ser exclusivamente legisladores negativos para convertirse en gran manera en creadores del derecho, no de la legislación positiva, hablo del derecho, por la vía de interpretación, por lo que se afirma que la jurisdicción constitucional desempeña el papel de guardián e intérprete de la Constitución,
función en la que orienta a los demás órganos del poder constituido del Estado, incluyendo desde luego el órgano legislativo, a la hora de interpretar y aplicar el texto constitucional. En ese orden, orienta la labor de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria pertenecientes al Poder Judicial, no solamente en la interpretación constitucional, sino también en la interpretación de las leyes ordinarias desde y en conformidad con la Constitución o más adecuada al texto de esta. Algo fundamental es que, como parte de la función de protección oportuna, efectiva y eficaz de los derechos humanos, la jurisdicción constitucional, especialmente en América Latina, ha adoptado decisiones calificadas como sentencias estructurales para reparar las violaciones estructurales de los derechos humanos y fundamentales, principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales de grupos sociales vulnerables, así como los derechos colectivos de los pueblos, dando respuestas integrales a víctimas directas e indirectas de las acciones u omisiones estatales, emitiendo órdenes al poder público para adoptar e implementar medidas de orden administrativo, legislativo, que enfrenten los problemas estructurales que dan lugar a la violación sistemática y permanente de grupos sociales importantes por omisiones estatales. Esta modalidad de sentencias adoptadas a partir de una interpretación de la Constitución se han constituido en una respuesta a la insuficiencia de las vías políticas o las omisiones de los órganos de poder en el cumplimiento de las labores institucionales para la concreción de los derechos humanos y fundamentales, que genera una suerte de estado de cosas inconstitucional, ante la que los tribunales constitucionales han tomado la determinación de emitir mandatos expresos a las autoridades públicas competentes para que adopten e implementen políticas públicas para enfrentar esas violaciones estructurales de los derechos humanos. Así, a manera de ejemplo, podemos mencionar que ante la violación permanente de derechos humanos de las personas desplazadas forzosamente, en la sentencia T-025-2004, la Corte Constitucional de Colombia la declaró como estado de cosas inconstitucional e impartió órdenes concretas y generales para reparar las graves violaciones. Con relación a las personas privadas de libertad que eran víctimas de violación permanente de los derechos humanos, en las sentencias constitucionales T-153 de 1998 y T-606 de 1998, la Corte Constitucional de Colombia declaró el estado de cosas inconstitucional en las prisiones y emitió órdenes a las autoridades competentes para reparar las graves violaciones de los derechos de la población carcelaria. Órdenes desde la implementación de infraestructura, equipamiento, cumpliendo las resoluciones de las Naciones Unidas para la atención de personas privadas de libertad. Ante la violación estructural del derecho de salud, en la sentencia T-760-2008, la Corte Constitucional de Colombia emitió órdenes a las autoridades competentes para remediar los problemas estructurales de la satisfacción del derecho a la salud a través de los seguros. Además de emitir órdenes, estableció una comisión de seguimiento y ordenó un informe periódico sobre la implementación de las medidas ordenadas. Yo creo que es el contexto de la labor que deben realizar los tribunales constitucionales en democracia. Sin embargo, en esa labor, que por supuesto no es muy pacífica, por supuesto que no es admitida pacíficamente por quienes detentan el poder político, el poder económico, la jurisdicción constitucional enfrenta retos fundamentales. De manera que, dada esa trascendencia del papel que desempeña, en el siglo XXI la jurisdicción enfrenta muchos retos de los que podemos señalar a manera enunciativa, no limitativa, los siguientes. El primer reto es crear y mantener un alto grado de independencia del Tribunal Constitucional en su dimensión orgánica, de los magistrados y magistradas en su dimensión individual. Ello a partir del sistema de selección y designación de las y los magistrados, pero también y especialmente a partir del ejercicio que realicen estas autoridades de sus funciones
con subordinación solamente a la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Un tribunal con magistrados que carecen de independencia puede ser tan peligroso para el Estado democrático como el no tener la jurisdicción constitucional, generando un clima de rechazo ciudadano a la jurisdicción constitucional, lo cual sería un grave peligro para la democracia y el Estado constitucional de derecho. Segundo reto es modificar la percepción de las decisiones jurisdiccionales por parte de los actores políticos de perturbante o convirtiendo a estimulante. Cabe señalar que generalmente quien ejerce el poder político no le agrada que le haga un control al ejercicio de su poder. Por ello, cuando el Tribunal Constitucional emite sentencias que anulan una ley por ser contraria a la Constitución o emiten mandatos expresos a las autoridades para que adopten políticas públicas para reparar las violaciones estructurales de derechos humanos, las autoridades tienen una percepción negativa de la decisión. La consideran perturbante al ejercicio del poder político o invasiva al poder político. Es un reto de la jurisdicción constitucional modificar esa percepción a partir de una adecuada, suficiente y razonable fundamentación jurídica que sustente la determinación, complementando ello con una pedagogía constitucional. Un otro reto es lograr el respeto a sus decisiones y el cumplimiento por parte de los poderes públicos y privados del deber que tienen de acatar y ejecutar lo resuelto, en tanto y cuanto sea conforme con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Entonces, el tribunal tiene que cuidar que sus decisiones sean conforme a la Constitución, guardián de la Constitución y no infractor de la Constitución. Para lograr ese reto, entonces, las y los magistrados deben cuidar siempre de mantenerse independientes del poder político y de todo tipo de poder fáctico que pretenda sobrepasar los límites establecidos por la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Precisamente por ello, las y los magistrados deben contar con una sólida formación ética y académica, que tengan un compromiso militante con los valores y principios del Estado constitucional, una convicción firme de constitucionalidad, mantener la neutralidad, incorruptibilidad y sabiduría en el quehacer jurisdiccional para enfrentar los retos del presente y futuro a través de las sentencias que sean dignificantes por el fondo y por la forma para todos los ciudadanos. Un otro reto es generar la cultura constitucional y mayor conciencia. Porque uno de los problemas de América Latina en el orden constitucional es la falta de lealtad constitucional en los gobernantes, quienes juran respetar la Constitución y la quebrantan cotidianamente cuando se opone a su poder. Pero el otro elemento es la falta de cultura constitucional en la ciudadanía. Entonces es un reto del tribunal generar esa cultura y mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de la Constitución como la norma de normas, aunque ello se traducirá en un crecimiento considerable del flujo procesal por el mayor número de acciones y demandas constitucionales, especialmente en el ámbito tutelar, que contrasta obviamente con la poca capacidad de respuesta por parte de la jurisdicción constitucional, lo que podría generar una peligrosa retardación de justicia. Por eso están obligados los tribunales a tomar previsiones para evitar la vulneración del derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención sobre Derechos Humanos. Un otro reto es el diálogo jurisprudencial con los tribunales o cortes internacionales sobre la protección de los derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su fundamento en la obligación que asumen los estados a tiempo de suscribir y ratificar un tratado o convención internacional sobre derechos humanos, de cumplir los fallos internacionales. Entonces, los tribunales constitucionales tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia y los estándares mínimos internacionales establecidos por la Corte Interamericana en sus sentencias, en sus opiniones consultivas. Pues el diálogo se caracteriza por su carácter obligatorio y no meramente facultativo.
El elemento más importante que expresa el término diálogo es el trasfondo común de la tutela de los derechos y principios comunes que vinculan el derecho constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos. También es un reto la construcción de una jurisprudencia sólida. La jurisdicción constitucional necesita solidificar una jurisprudencia acorde con el rol que el máximo tribunal desempeña en las decisiones del país. Y ello debe conseguirse mediante un estudio profundo de los valores supremos, principios fundamentales que marca la Constitución y el impacto que los mismos generan en el pluralismo democrático. No es admisible la creación de una jurisprudencia contradictoria, tampoco la permanente mutación jurisprudencial, ya que ello genera inseguridad, resta credibilidad a la jurisdicción constitucional. Y una jurisdicción constitucional que responda a los desafíos del siglo XXI en ese papel fundamental que debe desempeñar en democracia, custodiando, resguardando y defendiendo la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene que ser cuidadoso, firme en sus decisiones, evitando contradicciones internas. No hacerlo podría debilitar el sistema de control de constitucionalidad y, por supuesto, la jurisdicción constitucional. Bien, esto creo, desde mi punto de vista, sobre el papel de la jurisdicción constitucional en democracia y los retos que debe enfrentar en el siglo XXI. Agradezco mucho su atención y estaré atento a las preguntas que seguramente existen para planteármelas. Muchísimas gracias, distinguido doctor José Antonio Rivera. Ahora vamos a pasar al rol de preguntas, ¿no? Juan, del departamento de Potosí, nos consulta indicando cómo contribuyen los tribunales constitucionales al fortalecimiento de la democracia y cuáles son los principales desafíos que enfrenta en la garantía y protección de los derechos fundamentales. Bueno, como he explicado en mi exposición, los tribunales constitucionales, además de garantizar la seguridad jurídica, además de garantizar la plena vigencia del Estado constitucional, son y tienen que ser guardianes y defensores de la democracia. ¿Cómo lograr eso? El Tribunal Constitucional, a través de sus decisiones, adoptadas con absoluta independencia, con imparcialidad, racionalizando el poder, frenando los excesos de poder, frenando las desviaciones de poder, por lo tanto, resguardando y protegiendo los principios democráticos, de la democracia representativa, como el principio de separación de funciones, el principio de los pesos, contrapesos. En eso tiene que ser celoso guardián el Tribunal Constitucional, porque así evitará la concentración del poder en un solo órgano y en su caso en una sola persona. Porque una de las esencias de la democracia precisamente es el control recíproco de los órganos, la independencia de los órganos y el principio de los pesos y contrapesos que se genera a partir de los controles horizontales al ejercicio del poder político, algo que tiene que resguardar y hacer cumplir el tribunal. Por otro lado, la protección efectiva de las minorías frente a los excesos de las mayorías. Porque si no protegemos a las minorías, estamos desnaturalizando la democracia, porque la democracia es un juego constante de mayorías y minorías, pero en un marco de respeto recíproco de mayorías hacia minorías. De manera que, por ejemplo, si hay desviaciones en el debate parlamentario, donde las mayorías imponen su decisión sin que previamente se debata de manera democrática y plural la aprobación de una ley, existe un exceso. Es ahí donde se activa la labor del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué retos y desafíos tienen? Por supuesto que, como dije en mi exposición, uno de los primeros problemas, uno de los primeros
frenos que va a enfrentar el Tribunal Constitucional es la posición omnímoda de quienes ejercen el poder, que van a pretender descalificar al Tribunal Constitucional. Frente a ello, el Tribunal tiene que actuar con firmeza, apegado a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, haciendo el diálogo jurisprudencial y emitiendo sentencias debidamente fundamentadas, razonablemente fundamentadas. Tiene que entender que su rol es extremar esfuerzos interpretativos para tutelar derecho y no para denegar, porque si el tribunal hace lo contrario de extremar esfuerzos interpretativos, de centrarse en formalismos exegéticos para denegar por la forma o interpretaciones extremadamente ritualistas al margen de la verdad material y denegar tutela allá donde hay groseras violaciones, es que está perdiendo legitimidad y está solidificando al rival que tendrá al frente, que es quien detenta el poder y se desvía del ejercicio del poder. Entonces, tiene que ser altamente creativo el Tribunal Constitucional, altamente proactivo en materia de protección de derechos fundamentales y tiene que ser celoso guardián de la Constitución, no su infractor. Muchísimas gracias, doctor José Antonio. Acá tenemos otra pregunta. María, desde la ciudad de Cochabamba, nos indica qué pasa cuando el Tribunal Constitucional vulnera la propia Constitución basándose en tratados y convenios internacionales. ¿Ante quién puede acudir el ciudadano? En toda mi trayectoria académica promocionando, defendiendo la jurisdicción constitucional, siempre recibí una pregunta que dice, ¿quién controla al controlador? El Tribunal Constitucional control, el controlador de la constitucionalidad. Obviamente que no puede haber una instancia interna dentro del Estado que controle al tribunal, porque se haría interminable. Por eso la primera ministra o la canciller de Alemania, señora Merkel, cuando estaba en funciones, en una ocasión dijo algo muy importante. Después del Tribunal Constitucional solo existe el cielo. Por lo tanto, es la última palabra en el orden interno. La pregunta es, ¿cómo controlamos? Por un lado, tiene que haber el autocontrol dentro del propio Tribunal Constitucional. Como es colegiado, el autocontrol se activa a través de los votos disidentes. Segundo, tiene que haber un control y seguimiento académico, algo que no lo hacemos costumbre en Bolivia, o si lo hacemos, los magistrados se resienten con la persona. Y eso es grave, eso es antidemocrático, ¿verdad? El tercer mecanismo de control es la determinación de la responsabilidad que está prevista en la Constitución, los artículos 158 y 159, y es presentando la demanda ante el órgano legislativo, la Cámara de Diputados, que hará etapa investigativa y formulará acusación al Senado para que se adelante y se sustancie un juicio de desafuero, de despojo del fuero constitucional en que gozan para que, existiendo indicios, se remita a la jurisdicción ordinaria para que sean juzgados como ciudadanos, no como magistrados. Y son los mecanismos internos. Pero al margen de esos mecanismos existe el sistema de protección internacional de los derechos humanos, de manera que si desconocen e infringen la Constitución, pero como consecuencia violan derechos fundamentales, las víctimas tienen expedito el camino para acudir ante el sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, hay ya varias demandas. Pero el tema es que no se demanda al tribunal, no se demanda a los magistrados, se demanda al Estado. Y el otro tema lamentable es que el sistema interamericano, a diferencia del sistema europeo, es muy pesado, es muy lento. Lastimosamente, hay una barrera que es la Comisión Interamericana, constituida por 7 comisionados que trabajan solo 8 semanas al año y que reciben más de 3.500 demandas anuales. Está demoradísimo en el tiempo y hay que esperar casi 15 años para que decida si lleva el caso ante la Corte o no. Pero bueno, es la última instancia donde las personas podemos acudir.
Muchísimas gracias. En realidad acá es una petición de parte de Rafael del departamento de Cochabamba que nos indica nuevamente aborde el tema respecto al papel de los tribunales constitucionales como creadores de derechos y no como creadores del ordenamiento jurídico positivo. Bueno, a ver, hay que tener presente que en un concepto positivista se dice que derecho es el conjunto de normas, reglas, preceptos que regulan las relaciones sociales. Esto tiene su fundamento en la escuela exegética del siglo XIX y el positivismo clásico de principios de las primeras décadas del siglo XX. Lo que reduce al derecho, el derecho a la ley, hay una simbiosis entre ley y derecho, por lo tanto el derecho se reduce a una concepción de ser un conjunto de reglas. Pero a partir de la posguerra mundial cambia el concepto del derecho, ya no es el conjunto de normas y reglas que regulan las relaciones sociales, sino es el conjunto de valores, principios, de normas, preceptos, reglas, jurisprudencia que regulan el ejercicio del poder político, las relaciones sociales, las relaciones de las personas con el Estado. Es en ese contexto que el Tribunal Constitucional, en su labor de control de constitucionalidad, en sus orígenes, estaba centrado en hacer una suerte de legislador negativo, como dijo Hans Kelsen, que la Asamblea Legislativa, Poder Legislativo, emite una ley, es el derecho positivo, y que el Tribunal Constitucional, al constatar las infracciones de la Constitucional, establece la nulidad, declara la inconstitucionalidad, anula la ley y expulsa del ordenamiento jurídico, tarea que consiste en una labor de legislación. Pero con la evolución que he descrito en mi exposición, he mostrado cómo ha ido avanzando el Tribunal Constitucional de manera que no se reduce solamente a nulificar una ley contraria a la Constitución, al contrario de crear jurisprudencia a través de la jurisprudencia, lo que Hans Kelsen llamaba las normas particulares, lo que los anglosajones llaman las subreglas, las normas adscritas, perdón, y los colombianos llaman las subreglas. Por lo tanto, a partir de la interpretación de la Constitución, a partir de los valores y los principios, el Tribunal Constitucional crea derecho que se plasma a través de las subreglas que están contenidas en la jurisdicción constitucional. Precisamente como parte de esta evolución que ha tenido la jurisdicción constitucional, hoy en día los tribunales no tienen la fórmula cerrada en el ámbito del control normativo de declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Tienen todo un margen de modulación de las sentencias, lo que en Europa se llaman las sentencias manipulativas, en América llamamos las sentencias moduladoras. Por lo que, por ejemplo, un tribunal en un caso de omisión normativa que hace incompatible la ley con la Constitución, puede introducir una norma y adictar una norma para superar esa omisión y por lo tanto la inconstitucionalidad y hacerla conforme a la Constitución. Se llama sentencia integradora o aditiva. O en su caso, cuando dentro del texto de la ley hay una frase que es incompatible con la Constitución, el Tribunal Constitucional puede sustituir esa frase. Pero, ¿cuál es el límite? Que esa frase con que sustituye o esa norma que incorpora, que añade, no la crea de manera discrecional el tribunal, sino la extrae del contenido normativo de la Constitución, del texto normativo para hacer compatible con la Constitución, donde está creando no un derecho positivo, no está creando una ley, sino está creando un derecho, no una ley, sino un derecho. Y la crea
la diferencia con el legislador positivo será que el legislador hace en abstracto, emite una ley general y obligatoria el tribunal. No, hace en un caso concreto y que, salvo las sentencias del control normativo, en las sentencias de tutelares tienen efecto interpartes. Pero además, la parte de la jurisprudencia donde están las subreglas solo son aplicables a futuros casos análogos, no de manera irrestricta y general. Bueno, esto es más profunda la explicación, pero esta es la forma de responder a Rafael. Muchísimas gracias, querido doctor. Martín Arenguis nos señala, si el Tribunal Constitucional no cumple con el control de convencionalidad, ¿podría derivar en la responsabilidad internacional del Estado? Por supuesto que sí. Si el tribunal no interpreta la Constitución como mandan los artículos 256, parágrafo segundo, 13, parágrafo cuarto, desde y en conformidad con las normas de los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, y por lo tanto no cumple con los estándares mínimos, con la jurisprudencia de la Corte, que obliga a las autoridades internas del Estado a realizar el control de convencionalidad. Por supuesto que el tribunal va a validar un acto, una decisión violatoria de derechos humanos reconocidos por los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, caso en el que estará provocando que el Estado incurra en responsabilidad internacional. El tema es que, como mencioné rato antes, la demanda internacional no se plantea contra la autoridad, no se plantea contra los magistrados, contra el tribunal, es contra el Estado. El sistema ha creado esto de que la demanda por violación de derechos humanos es en contra del Estado. Por supuesto que una inacción del tribunal, la no realización correcta del control de convencionalidad va a provocar que el Estado sea objeto de demanda internacional. Muchísimas gracias, distinguido doctor Rivera. Agradecerle a nombre del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia su brillante participación y su desprendimiento ante este tipo de eventos académicos que sin duda alguna van a ir a fortalecer los conocimientos de nuestros jueces y magistrados, así como de todos los abogados y quienes ejercen el derecho. Nuevamente, muchísimas gracias y felicidades por tan brillante exposición, estimado doctor Rivera. Al contrario, yo soy el agradecido y un saludo fraternal a todos los participantes del evento. Muchas gracias.